Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado sobre los temas más importantes del país y del mundo. Entonces, esta noche, pues vamos a colocar la rueda de prensa que ofreció en la tarde de hoy el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, presidente del Senado, aspirante presidencial, en la que explica las razones por las que ha desistido de su precandidatura presidencial. Antes vamos a colocar lo que dijo Carlos Amarante Baret, que también hizo lo propio. Ambos tienen un punto de coincidencia que es la competencia totalmente desigual con el uso de cuantiosos recursos y de mecanismos del gobierno que se han activado en favor de uno de los precandidatos cuando se suponía que iba a haber un arbitraje pues imparcial de ese proceso. Entonces, esos son dos acontecimientos políticos que ya veremos. Mucha gente está lamentando, está cuestionando si pudo evitarse la muerte de la señora Anibel González, esta señora de San Pedro de Macorís, que su expareja trató de asesinarla en el 2017 con un arma blanca. Ese señor fue condenado a 5 años de prisión. Dice Jenny Berenice Reynoso que la tentativa de homicidio es como el homicidio, que debió haber sido condenado a 30 años, pero no conforme con eso. Entonces hubo ahí un manejo de un proceso penal abreviado en el que la propia víctima habría consentido, aunque el abogado de ella dice que no, con cierta connivencia con el Ministerio Público, arreglar las cosas para que este señor saliera en libertad, y entonces cumplió con su propósito de asesinar a su expareja, y él también se quitó la vida. Este ha sido un caso sumamente lamentable, siempre los feminicidios lo son, pero este tiene la particularidad que es la crónica de un crimen esperado y anunciado. Y entonces esto pues ha creado muchas lamentaciones. Por otra parte, el pasado viernes, el Procurador General de la República y la Procuraduría entrevistaron al pelotero Luis Castillo. Y entonces Luis Castillo presentó toda la documentación que demostraba que él no había hecho un préstamo ficticio. Resulta que el Ministerio Público vio la documentación de Castillo y se convenció de que Castillo no tenía ningún vínculo con la red de César Emilio Peralta o César Emilio el abusador. Pero ¿qué ocurre? Que ese caso de Luis Castillo no es otro que el mismo de Octavio Dotel, y Octavio Dotel, sin necesidad, pues fue buscado en un operativo aparatoso a su residencia, sacado, esposado y presentado a todos los medios de comunicación esposado. Duró 5 días preso esperando el conocimiento de una medida de coerción. ¿Y qué pasó cuando se conoció la medida de coerción de Octavio Dotel? Que el juez Vargas llegó a la misma conclusión
que llegó el Ministerio Público cuando vio los documentos de Castillo. Ni Dotel ni Castillo, que es el mismo caso, han incursionado en un préstamo ficticio porque ambos demostraron de dónde movieron ese dinero, que lo movieron de un banco en Estados Unidos para hacer un préstamo que no era ficticio y incluso que no han recuperado. Señores, había necesidad de mencionar a Dotel y de mencionar a Castillo como parte de una red de narcotráfico y lavado de activos. Lo que procede en todos los casos no es precisamente investigar primero, investigar todo lo que se tenga que investigar, pero a nadie exponerlo a la desconsideración y al descrédito sin haber investigado para que después ocurra un fiasco como este. Por lo menos me alegro que Castillo no padeció lo que padeció innecesariamente, pues, Dotel. Vamos a ver si tenemos la información que dio el jueves Carlos Amarante Barret, en la que explicó por qué retiraba sus aspiraciones presidenciales, su precandidatura. Y un poco más adelante vamos a colocar la rueda de prensa que dio hoy el doctor Reinaldo Pared. Pero vamos a ver si tenemos disponible cuáles fueron las razones por las que el doctor Carlos Amarante Barret pues desistió de sus aspiraciones presidenciales, de su precandidatura en el PLD. Adelante. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa acérrima del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina, me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales del año 2020. Ahí escuchamos, vimos lo que dijo esta semana Carlos Amarante Barret. Más adelante vamos a ver la rueda de prensa que ofreció hoy el doctor Reinaldo Pared Pérez y su equipo. Pero ahora vamos a hacer una pausa y después vamos a retornar con las 10 principales de la semana. Adelante. Señores, ¿cuáles fueron los temas más importantes de esta semana? Los 10 temas más importantes de esta semana. Vamos a verlo inmediatamente a continuación. Adelante. Las autoridades dominicanas montaron operativos de limpieza de invernales, calles, avenidas, poda de árboles y supervisión del tendido eléctrico como parte del plan coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas, para mitigar los daños de la tormenta Dorian, que a última hora se alejó del territorio nacional,
Las brigadas se conformaron con 685 miembros de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Los preparativos se llevaron a cabo para mitigar los daños que pudo haber ocasionado el fenómeno atmosférico. Dorian esquivó Puerto Rico y creció en su ruta a Florida, Estados Unidos. El Tribunal Constitucional eliminó el requisito de militar en partidos para ser precandidatos a un puesto electivo, así como el impedimento a los nuevos partidos de ir aliados en un proceso electoral. Los jueces determinaron que el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 33-18 sobre partidos y agrupaciones políticas, en el que prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentan, debiendo entonces postular candidaturas propias en ese certamen de cualquier nivel que se trate, es inconstitucional. De igual forma, afirman que es contrario a la Constitución exigir que para ostentar una precandidatura, el aspirante debe tener un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido, agrupación o movimiento político consignado en los estatutos orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por la que aspira a postularse. Igual consideración hizo respecto al artículo 43 de la Ley 33-18, que habla sobre la propaganda permitida durante la precampaña, así como los numerales 4, 6 y 7 y párrafo 3 del artículo 44, que habla de la propaganda prohibida en el periodo de precampaña. Carlos Amarante Barret, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, anunció que ante las desigualdades internas que se verifican en la carrera por la candidatura presidencial, depuso sus aspiraciones de encabezar la boleta de la organización política a las elecciones de 2020. En una locución a todo el país para explicar las razones de su decisión, Amarante Barret aclaró, no obstante, que seguirá apostando por los valores que ha defendido toda su vida y que ha desarrollado en los últimos 15 meses de recorrido por todo el país. El dirigente PLDista basó su decisión en el hecho de que en el PLD se ha generado una desigualdad que no está dispuesto a tolerar, pues están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar, afirmó. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron la tarde del pasado martes a Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, César el Abusador, buscado por alegadamente ser el cabecilla de una red de narcotráfico y lavado de activos. El arresto se produjo en la Torre Blue Tower del ensanche Naco, Distrito Nacional, en el último de varios allanamientos que se le han hecho. Asimismo, el Ministerio Público depositó una solicitud de coerción contra Franco por supuestamente poseer bienes producto del lavado de activos. En otro orden, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dejó en libertad al ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, quien fue vinculado por el Ministerio Público a una red de lavado de activos que presuntamente lidera César Emilio Peralta, alias César el Abusador. El magistrado Vargas, al tomar la decisión, consideró que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para demostrar la presunta vinculación del ex pelotero con César el Abusador. Sin embargo, le impuso una garantía económica de $1 millón y presentación periódica, debido a que supuestamente en los allanamientos se encontraron armas de fuego que éste portaba de manera ilegal. En tanto, a Obispo Félix y Roberto Cáceres, alias Mameluco, el magistrado le impuso una garantía económica de $500,000 e impedimento de salida. El ex pelotero de Grandes Ligas, Luis Castillo, defendió su inocencia luego de ser interrogado en el país y que se comprobara que no tiene nada que ver con la red de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente lidera César Emilio Peralta, alias El Abusador, mientras el juez decidió mandar a la prisión a José Bernabé Quiterio, alias El Niño, quien estará recluido en la penitenciaría de La Victoria. Asimismo, el juez le impuso 3 meses de prisión preventiva a Manuel Sánchez Pérez, alias Pupilo, acusado de formar parte de la red de lavado de activos del presunto capo. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso una condena de 10 años de prisión contra el comunicador Pablo Ros, quien fue acusado por el Ministerio Público de abusar sexualmente de una hijastra menor de edad. Ros fue enviado a juicio el 11 de abril pasado tras su arresto en septiembre de 2018, desde cuando guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal. El Ministerio Público acusó al comunicador de abusar de su hijastra de 12 años en las ocasiones en que ambos estaban solos en la vivienda donde Ros convivía con su esposa, la madre de la menor. A raíz de su apresamiento y acusación, las comunicadoras Carol Pérez y Milagros Veras denunciaron por separado que el comunicador las acosó sexualmente y ejerció violencia verbal contra ellas.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, sancionó con 100.000 pesos a 7 empresas de transporte de pasajeros afiliadas a la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte, CONATRA, que aumentaron unilateralmente el pasaje en violación a la Ley 63-17. Mediante resoluciones, la entidad ordenó a las empresas la devolución del incremento cobrado a cada uno de los usuarios del servicio en el tiempo que tiene aplicándose, previa comprobación de tickets. La entidad rectora del transporte señala que el incumplimiento de una o más de las disposiciones de la resolución conllevará sanciones más severas, las cuales podrían devenir en sanciones pecuniarias hasta de 20 salarios mínimos, así como la suspensión temporal o definitiva de su autorización como operador o con la revocación de su contrato de operación. Además de Expreso Vegano, fueron sancionadas también con 100.000 pesos las empresas de transporte Tarea Bus, Aetra Bus, Unión Nacional de Propietarios de Autobuses y Minibuses, Sindicato de Choferes de Minibuses de Pedernales, la Asociación de Dueños de Minibuses de Ocoa y el Sindicato de Choferes de Villa Altagracia. Un pleito de empujones, golpes y sillazos fue en lo que se convirtió en un intento de asamblea del Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC. El altercado que se produjo en un hotel de la capital dejó varias personas heridas. La presunta causa del problema fue una diferencia entre dos facciones de esa organización política, dirigidas por José Leonel Abreu y Juan Cohen, en medio del intento de conformación de una nueva directiva. En varios videos que circulan por las redes sociales, se pudo observar cómo los militantes lanzaban sillas, se golpeaban y empujaban unos a los otros. Falleció la directora del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública, Gisela Altagracia Vázquez, después de luchar contra un cáncer. El deceso se produjo en un hospital de Nueva York, Estados Unidos, donde la profesional tuvo varios meses ingresada. Vázquez era médico con especialidad en genética, conocimientos que compartía con estudiantes de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue docente por varios años. Vázquez Mora ingresó a la dirección de alto costo del Ministerio de Salud Pública el 1 de abril del 2015 de la mano de Altagracia Guzmán Marcelino. Un ataque al bar Caballo Blanco de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en México, ha dejado un saldo de 29 muertos y al menos 10 personas heridas de gravedad. De acuerdo a las autoridades, los agresores irrumpieron en el bar y abrieron fuego contra los asistentes para provocar un incendio con bombas Molotov, según algunos testigos, aunque otros dicen que rociaron gasolina para luego prender fuego. El atentado aparentemente está relacionado con disputas entre grupos del crimen organizado. Esta región ha estado en disputa por los carteles mexicanos debido a su ubicación geográfica, la salida al Golfo de México, que los narcotraficantes usan con frecuencia para el trasiego de drogas a Estados Unidos. Además, es escenario de extorsiones y secuestros de migrantes. Finalmente, la constructora brasileña Odebrecht solicitó el pasado lunes acogerse al capítulo 15 de la Ley de Bancarrotas en Estados Unidos tras declararse en quiebra en Brasil en junio pasado. El grupo de construcción presentó la solicitud de protección por bancarrota en Nueva York, en la que sería la mayor bancarrota de una compañía en Latinoamérica. La empresa debe reestructurar alrededor de 22.490 millones de euros en deudas, un equivalente a 25.000 millones de dólares. El pasado mes de junio el grupo se declaró en bancarrota en Brasil después de verse implicado en una investigación por corrupción en la que la compañía admitió haber pagado alrededor de 719 millones de euros, unos 800 millones de dólares, en sobornos para conseguir contratos durante 2016. Bien, señores, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve. Tenemos las 3 preguntas y tenemos la rueda de prensa del doctor Reinaldo Pared Pérez. En breve. Bien, señores, el doctor Reinaldo Pared Pérez y su equipo ofrecieron una rueda de prensa en la tarde de hoy en la que se explicó por qué el doctor Pared Pérez ha desistido de la precandidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Él hoy hizo una breve explicación. Mañana aparece en todos los diarios nacionales un documento mucho más amplio de esta posición de Reinaldo Pared Pérez. Vamos a ver entonces de inmediato la rueda de prensa que ofreció el doctor Pared Pérez junto a
una buena parte de su equipo. Adelante. Declaración de prensa. Como es sabido, el 3 de marzo del 2018, 8 compañeros fuimos convocados por el presidente de la República con la intención de dejar iniciado un proceso interno de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Danilo Medina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación del compañero presidente de la República. 6 de los 8 precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el gobierno, por un asunto de delicadeza y atinado proceder, decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Las reglas de juego para seleccionar a un precandidato entre quienes entonces decidimos correr por la candidatura presidencial del PLD se basan en mediciones de varias firmas encuestadoras y en función de eso salimos a trabajar y a buscar el favor de la mayoría de los electores dentro y fuera del partido. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Mi trayectoria en el Partido de la Liberación Dominicana está ahí. 44 años de militancia ininterrumpida, ocupando todas las instancias partidarias hasta llegar a secretario general, representar a nuestro partido en todas las circunstancias y coyunturas, en fin, en las buenas y en las malas. Quiero dejar bien claro que estaremos en las calles trabajando junto a los precandidatos y precandidatas a cargos congresuales y municipales que nos respaldaron en nuestras aspiraciones presidenciales. Y desde el 6 de octubre próximo, como ha sido nuestra norma, trayectoria y tradición, vamos a acompañar al PLD para mantener a este valioso instrumento político dirigiendo a la nación dominicana. Hoy dejo a un lado mis aspiraciones presidenciales, pero que quede claro, a lo único que jamás renunciaré es a seguir aferrado, como nos enseñó el maestro, a los principios resumidos en el lema del Partido de la Liberación Dominicana de servir al partido para servir al pueblo. Muchas gracias por su compañía. Bueno, señores, después de este anuncio del doctor Reinaldo Pared Pérez, faltará ahora por saber qué va a ocurrir con Francisco Domínguez Brito. Llegará hasta el final con relación al tema este de las encuestas y si después de hechas esas encuestas se va a acoger a los resultados. Con los otros precandidatos no habrá mayor sorpresa. Juan Temístocles Montaz es evidente que está comprometido con dar legitimidad a eso que ha estado ocurriendo por razones políticas que él tendrá. En el caso de Navarro, pues no creo que termine con contradicciones con Gonzalo Castillo, porque
realmente son proyectos prácticamente conexos, tanto el de él como el de Gonzalo Castillo. Entonces, solo falta por esperar qué va a ocurrir con Francisco Domínguez Brito, que puede ser la única reacción beligerante, ¿no?, que queda ya para definir esto de quién va a ser el candidato del sector del danilismo que va a competir con el doctor Leonel Fernández. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero mientras tanto, yo quiero dejar claramente establecido que respaldo plenamente a Reinaldo Pared Pérez y lo que hizo en el día de hoy, y respaldo lo que hizo Carlos Amarante Barret. Vamos a una pausa y después venimos entonces con las 3 preguntas. Bueno, señores, la ley de partido ha sido despedazada por una cantidad de artículos que ya han sido declarados no conforme a la Constitución, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Administrativo. Nosotros conversamos con relación a ese tema, nuestro equipo le formuló las 3 preguntas al ingeniero Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a ver las respuestas del ingeniero Héctor Guzmán. Adelante. ¿Considera correcto que se haya eliminado el requisito de ser militante de un partido para inscribir una precandidatura y que además una nueva formación política no sea obligada a concurrir sola a las primeras elecciones en las que participa? Mira, comenzando por la última parte, el hecho de que una organización política nueva no pudiera aliarse en una primera elección, todos los partidos habíamos considerado que eso era violatorio de la Constitución porque todos los partidos somos iguales ante la ley. Entonces no se le podía crear un privilegio, vamos a decir, a los partidos existentes en detrimento de un partido nuevo. De manera que nosotros siempre nos opusimos a ese requisito por entender que una organización nueva también hay que darle la oportunidad de que pueda pactar y pueda hacer lo que hacen las fuerzas políticas que ya están establecidas en el sistema de partido político. Lo de un requisito mínimo para participar como candidato en un partido, yo creo que eso es cuestionable. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que se elimine un requisito mínimo, porque entonces el hecho de que un dirigente político, los méritos no tendrá sentido. Entonces, ¿quién se dedica a trabajar la política en un partido? Yo pienso que todo el que ingresa a un partido a aspirar debe tener un compromiso mínimo con la ideología, con los postulados, con los principios de un partido. Y si cualquier persona puede venir y canalizar una aspiración, tú dirás, pero la aspiración de ese ciudadano no la va a canalizar de manera independiente, tiene que canalizarla por medio de un partido político. Y algún tipo de compromiso político debe tener con un partido. De manera que yo acepto la decisión del Tribunal Constitucional, pero no lo comparto, porque si no vamos a seguir propiciando partidos con situaciones, diría yo, que lo que llevan a los partidos es la degeneración política. Porque si cada quien que puede venir de la calle y postularse a un candidato no tiene ningún compromiso, ni de principio, ni estatutario, ni orgánico con un partido, entonces los partidos estarán en una situación muy difícil para poder poner filtro, control de que las personas que vayan a los cargos electivos sean personas por lo menos con algunas condiciones mínimas para representar la organización y representar, diríamos nosotros, que el pueblo dominicano. ¿Qué opina de las decisiones del Tribunal Superior Administrativo que eliminó las restricciones discriminatorias contra la radio y la televisión que estaban vedadas de recibir publicidad que sí autorizaba a los impresos y a las redes sociales en el periodo de precampaña? Yo pienso que la decisión es correcta porque no se puede discriminar de que tú puedas tener publicidad en las redes sociales, ya en un periódico, y no puedas tener publicidad en la televisión y la radio.
Ahora, lo que yo creo que todo eso debe ser controlado, debe ser reglamentado, porque lo que hay que garantizar en la competencia interna de los partidos es la equidad en la competencia. Y si cada quien puede hacer la publicidad en el monto y la gana que le dé la gana, pues entonces no vamos a tener control, no vamos a tener equidad. Yo pienso que se debe permitir en todos los medios de comunicación, pudiéramos decir, redes sociales, televisión, radio y periódicos, pero la Junta Central Electoral debe cumplir con la ley y establecer, elaborar un reglamento que le manda la ley. El artículo 44 manda a la Junta Central Electoral sobre el aspecto de propaganda y publicidad a elaborar un reglamento. Y con este reglamento la Junta puede por lo menos reglamentar que haya equidad en la competencia con el tema de la publicidad y la propaganda. Porque lo que no podemos permitir que un candidato que tenga muchos recursos vaya a apabullar a los demás en una competencia interna de los partidos. Estoy de acuerdo en que se permita en todos los medios, pero que sea regulada para garantizar la equidad en la competencia. Piensa que de todas formas aportan a la institucionalidad democrática las leyes de partido y de régimen electoral, objeto de varios cambios en decisiones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo. Mira, la ley de partido político y la ley de régimen electoral que ha sido adecuada ayudan mucho a lo que es el sistema de partido político de la democracia dominicana. Pero como hemos visto cómo fueron aprobadas y hemos visto cómo los tribunales, desde el punto de vista legal, han ido cambiando esas leyes, yo creo que ya la esencia, los objetivos que se han planteado con la ley de partido se han ido distorsionando. Porque aquí lo que se quería era equidad en la competencia, transparencia, y prácticamente las cosas se están haciendo a partir de ahora como si fuera antes. Entonces, a mí me preocupa que estas decisiones de los tribunales están llevando a la ley electoral y la ley de partido prácticamente a perder sus objetivos. Vemos con el caso de las encuestas, la ley electoral manda que deben de publicarse los nombres de la compañía o la persona que la financian o que la pagan, y no se está cumpliendo y siguen saliendo encuestas. Vemos como el caso de la precampaña, cuando se hablaba de la propaganda y la publicidad, ahora eso se cambió. Entonces, cambiar las reglas de juego en el medio del proceso de competencia interna o el proceso de primaria o el proceso de escogencia de candidatos está distorsionando con todas estas decisiones lo que eran los objetivos, el espíritu de la ley de partido. Porque es que los abogados, que después se convierten en jueces, tienen interpretaciones diferentes cada uno. Hoy vemos cómo el Tribunal Superior Electoral toma decisiones y el Tribunal Constitucional, que son interpretaciones diferentes a las que hicieron los partidos, los legisladores y la Junta Central Electoral, para elaborar la ley y después para elaborar los reglamentos con la Junta Central Electoral. Es decir, la regla de juego lograda por un consenso de los actores políticos, los partidos, con la Junta Central Electoral, mediante un reglamento de aplicación de la ley, están siendo cambiadas en medio del proceso de escogencia de candidatos. Y eso está creando una situación que para mí distorsiona los propósitos, el espíritu, los objetivos que nos hemos trazado con la ley de partido y la ley electoral. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y ya entonces retornamos con la parte final, de toque final de esta noche. Adelante. En la primera sesión de la segunda legislatura ordinaria de este año, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 30, 31, 32 y 88 del Código Procesal Penal, el 462 del Código Penal, los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y deroga la Ley número 5869 sobre violación de propiedades inmobiliarias urbanas o rurales. Los que estén de acuerdo que le pasen levantando su mano. Aprobado en primera lectura. En la sesión, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, dejó conformada una comisión especial para el estudio y ponderación del proyecto de ley de cualificaciones de la República Dominicana. Los legisladores sancionaron también en segunda lectura el proyecto de ley para la protección y adquisición del patrimonio cultural de la República Dominicana, entre otras importantes iniciativas. Esta semana se reunieron las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Hacienda, la de Asuntos Energéticos, así como la bicameral, que estudia el proyecto que modifica los recargos por mora del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Bueno, señoras, es una información muy interesante que explica cómo ha descendido la tasa de interés para el sector agropecuario de un 18 a un 8%, es decir, estamos hablando de 10% de reducción. Esta información dice que la tasa de interés del Banco Agrícola, que el Banco Agrícola otorga al sector agropecuario, pasó del 18% en el año 2012 a 8% en la actualidad, una reducción superior a la mitad. La iniciativa ha beneficiado a más de 231.397 productores con más de 127.247 millones en préstamos por este banco, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA y la Fundación Reservas del País, superándose a la fecha la meta establecida para el año 2020. La información la dio a conocer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras una reunión de seguimiento encabezada por el presidente Danilo Medina con los miembros del sector agropecuario. El ministro de la Presidencia resaltó los avances en el sector agropecuario con la implementación de políticas focalizadas en generar un aumento sustancial en el ingreso de los productores y los habitantes rurales que le permita superar los niveles de pobreza y mejorar la inclusión social. A través del Ministerio de Agricultura se han reconstruido más de 2.500 kilómetros de caminos vecinales, lo que ha facilitado la salida oportuna de la producción hacia diferentes mercados y se han disminuido los residuos de plaguicidas que tanto afectan la salud de la gente. De 17 a solo 4 años. Bueno, yo creo que estas informaciones son sumamente importantes. Por otra parte, vamos a ver una actividad que desarrolló el expresidente Leonel Fernández en San Pedro de Macorís y lo que dijo Leonel Fernández en San Pedro de Macorís, donde él estuvo en el día de ayer. Dice el expresidente de la República, Leonel Fernández, sentenció en San Pedro de Macorís que el 6 de octubre, apoyado por la Fuerza del Pueblo, ganará las primarias internas, lo que le dará una nueva oportunidad para convertir a esta provincia en otra puerta turística de la República Dominicana. Nosotros nos proponemos, en el marco de las primarias del 6 de octubre, reproducir la hazaña histórica de Fernando Tatis en su carrera por las Grandes Ligas. Vamos a dar 2 jonrones con las bases llenas en el mismo inning, pronosticó el exmandatario. Sostuvo que con un triunfo de su propuesta electoral en octubre y mayo, con la Fuerza del Pueblo, el progreso volverá a la provincia de San Pedro de Macorís, donde en medio de una fuerte ovación prometió la remodelación del estadio Tetelo Vargas. En el marco de un acto a casa llena en el Polideportivo Rolando Ramírez, el precandidato presidencial del PLD prometió la ampliación del parque de Zona Franca, la edificación de los museos de béisbol y de la caña, hospitales, acueductos y destacamentos policiales, así como la rehabilitación del puerto turístico de crucero a los fines de generar empleo para jóvenes y mujeres. Fernández, quien completó un recorrido de visitas a personalidades y encuentros con seguidores en los municipios de Quisqueya y Consuelo, afirmó que con su arribo al poder en agosto del próximo año iniciará un programa de pavimentación en los mencionados municipios y barrios del resto de la provincia. Sigue muy activo, ¿no?, este panorama político, todos los movimientos de los partidos, de los 2 principales, con relación a las primarias que ambos partidos van a desarrollar de manera simultánea el 6 de octubre. Entonces, Hipólito, Luis en el PRM, Wellington Arnaud también, José Emilio Concesión, participan en las primarias del PRM, y la del PLD, pues todavía hay una cantidad de candidatos que están como precandidatos, pero eso se reducirá a 2 candidatos, al doctor Leonel Fernández y a otro candidato, a menos que algunos de los que están ahora no decidan pues mantenerse en la boleta. Ya veremos qué pasa. Señores, hemos llegado
al fin de esta noche. Entonces mañana tempranito estamos con nuestros comentarios en el Sol de la Mañana y el próximo domingo, esperando estar mucho mejor de esta gripe que nos está acabando, estaremos por aquí si Dios quiere. Buenas noches.